El sendero de los Apalaches atrae a turistas de todo el mundo. Recorrerlo se considera un rito de iniciación para algunos, pero fueron sus impresionantes vistas las que nos trajeron a mi amigo y compañero de trabajo Javier y a mí a las Smokies. Emprendimos la marcha el sábado por la ruta montañosa de Carolina del Norte, justo al sur de Tennessee, ansiosos por contemplar la fauna y los resplandecientes paisajes otoñales. El sol lanzaba cálidos rayos a través de los abetos. El cielo tenía un magnífico tono dorado y rosáceo que resonó en mi interior y me llenó de una apreciación por este mundo que creía perdida. Precioso, ¿verdad?, dijo Javier. Mordió una barrita de cereales con un sonoro crujido y algunas migas aterrizaron en su poblada barba negra. Parecía un Papá Noel de veintitantos, con sus mejillas sonrosadas y todo. Desde luego es mejor que la oficina. No sé, casi echo de menos las reuniones de empresa y el relajante sonido de la impresora estropeada. La sonrisa de Javier se ensanchó, o los bufidos de Greg cada vez que recibe un correo. Eso también tiene algo muy zen, muy reconfortante para el alma. Bromeó. Venga, oficinista, pongámonos en marcha. El frío de septiembre era vigorizante, aunque hacía algo más de lo que mi ropa preveía. Me subí la capucha de la chaqueta y seguí a Javier, algo sorprendido de ver a mi amigo, de complexión robusta, subir la pendiente con tanta facilidad. Era la primera vez que hacíamos algo juntos aparte de tomar unas cervezas mientras jugábamos al billar o salir a cenar de vez en cuando. Se casó joven y solía reservar las excursiones como esta para su mujer. Pero ella estaba en la costa oeste con su familia, así que acepté su propuesta con gusto. Las ramitas crujían bajo mis botas mientras seguía a Javier. Los árboles mostraban brillantes degradados de naranja, amarillo y verde. Tilos, cornejos y magnolios surgían en un vibrante panorama que parecía un mosaico. Era realmente sobrecogedor y le agradecí a Javier que me hubiera invitado a la caminata. Pero entonces, al cabo de una hora, Javier decidió desviarse del camino marcado. Habíamos rodeado un par de senderos de tierra estrechos para llegar a un saliente donde Javier quería hacer una foto. Era una cara descubierta de la montaña que ofrecía una vista despejada del valle que se extendía abajo. Era obvio porque había decidido desviarse para la foto. El lugar era espectacular. Jadeé un poco sin aliento cuando por fin subimos la empinada cresta. Me dio una palmada en el hombro con su mano enguantada y yo también sonreí a la lente de la cámara del móvil. Había encuadrado una foto genial de nosotros con el enorme valle a nuestras espaldas, pero entonces el dispositivo se le escurrió de la mano y cayó por la ladera de tierra. Lo vimos caer rodando hacia el denso grupo de árboles que había al fondo. ¡Joder!, gritó Javier. La idea de tener que bajar todo el camino para luego volver a subirlo no me hacía ninguna gracia. ¿Te importa si me quedo aquí mientras lo buscas?, pregunté, deseando un descanso. Tenía los gemelos doloridos y agarrotados y me faltaba el aire. Tío, se nota que no sales de casa, sonrió. Me encogí de hombros. No le faltaba razón. Claro, nos vemos en un rato. Vi a Javier descender por la empinada pendiente, serpenteando fuera del sendero hacia las profundas sombras del bosque. Sigue llamando para que pueda guiarme por el sonido. Sin problema, le respondí a gritos, y Javier, ya una pequeña figura entre el valle de pinos, desapareció.
Fue entonces cuando me di cuenta de lo completamente aislada que estaba esa zona del bosque. Hacía más de 45 minutos que no nos cruzábamos con otro excursionista, y supuse que nuestro pequeño desvío del sendero principal debió de habernos llevado más tiempo de lo que pensaba. Aparte del susurro de las hojas y el ocasional crujido de las ramas al mecerse, reinaba el silencio. Un fuerte chasquido resonó desde la hondonada, una rama de árbol, lo más probable. Marqué el número de Javier y poco después oí un tono de llamada muy débil. El móvil debía de haber caído más lejos de lo que creía. Negué con la cabeza, consciente de que la pantalla seguramente estaría destrozada y que usaría el mío para las fotos el resto de la caminata. Oí que el teléfono seguía sonando un poco más y luego se detenía al saltar el buzón de voz. ¿Lo ves? Grité hacia la ladera. El aire frío empezaba a entumecerme las mejillas. El invierno se acercaba. Ninguna respuesta de Javier. Volví a marcar y escuché el débil timbre desde las profundidades del bosque. Cuando saltó el buzón de voz una vez más, sentí una punzada de ansiedad. Javier, grité. El rápido martilleo de un pájaro carpintero retumbó por el valle desde algún árbol oculto, pero no se oyó nada más. Javier, ¿estás bien? Volví a gritar. Solo se escuchaban los quejidos chirriantes de los árboles y el crujido ocasional de las ramas. Decidí ir a ver qué pasaba. Bajar la pendiente fue fácil, pero era muy consciente de que la subida de vuelta me esperaba. Tuve cuidado de no resbalar al abandonar el sendero y adentrarme en el valle densamente arbolado donde Javier había desaparecido. Desde el camino, los pinos parecían muy pequeños, pero a medida que descendía, me di cuenta de que eran enormes. La hondonada era una selva espesa. La luz apenas penetraba la maraña de hojas y agujas de pino. Javier, llamé. Ya debería estarlo bastante cerca como para oírme, pero seguía sin responder. Llamé a su móvil una vez más. Sonó muy cerca. Seguí el sonido y lo vi unos metros más adelante, en el suelo del bosque. Efectivamente, la pantalla estaba rajada, pero había sobrevivido milagrosamente. Entonces distinguí algo blanco como una perla en el suelo. Me acerqué y me agaché para analizarlo. Se me revolvieron las tripas y se me hizo un nudo en la garganta al comprender lo que estaba viendo. Un diente humano. Oye, Javier, ¿estás bien? Grité. Lo había visto llegar abajo, así que sabía que no se había caído. Puede que no sea suyo, pensé, y escudriñé los infinitos pilares de troncos que se extendían por el valle. Aunque dudé, decidí adentrarme un poco más. Javier, grité hacia el bosque. Pude oír el eco apagado de mi propia voz rebotando en las montañas circundantes. Intenté convencerme de que quizá Javier solo se había adentrado para hacer sus necesidades, pero empezaba a asustarme. Sentía como las hojas de otoño y las agujas de pino amortiguaban mis pasos a medida que avanzaba. Entonces vi otra pequeña forma blanca en el suelo. Era un molar humano, ensangrentado, con raíz y todo. Las hojas a su alrededor estaban salpicadas con gotas de sangre fresca y roja. Cualquier atisbo de valentía se esfumó al darme cuenta de que esos dientes habían caído. Ahí hacía muy poco.
Tenía que salir del bosque y llamar a la policía. Di media vuelta y me dirigí hacia el linde del bosque a paso ligero, deseando que estuviera más cerca. Me había adentrado unos 30 metros y aceleré el paso hasta un trote rápido. Sentí una oleada de alivio al ver su mano rodeando un árbol más adelante. «Javier», grité, pero mi trote se detuvo en seco y un frío glacial me recorrió por dentro. La mano no estaba tan lejos como había pensado. Su tamaño había creado una especie de ilusión óptica. No era la de Javier. Tenía dedos largos y blancos y nudillos bulbosos y parecía deformada, como si una mano humana normal hubiera sido alargada, de algún modo estirada, hasta alcanzar el doble de su longitud normal. La preocupación se fundió en puro terror cuando una cabeza grande y extraña se asomó por el otro lado del grueso árbol. Era horrible, un amasijo de carne pálida y flácida que colgaba de un cráneo enorme y alargado. Una sonrisa extraña y exagerada que le partía la cara en dos. Estaba llena de pequeños muñones de dientes afilados que brillaban rojos. No se distinguía nariz alguna entre los pliegues de carne amontonada bajo los ojos, que eran, con diferencia, su peor rasgo. Los ojos eran orbes blancos perfectamente esféricos, brillantes y húmedos, que me miraban con avidez, como un animal mira a su presa. Me quedé helado, incapaz de apartar la vista de aquel rostro espantoso que me observaba desde detrás del árbol. También estaba demasiado alto, a casi 2,5 metros del suelo cubierto de hojas, aunque estaba claramente encorvado. Di un paso vacilante hacia atrás y al hacerlo emergió. Brazos y piernas largos de un blanco jabonoso emergieron de la protección del grueso tronco, con rodillas nudosas y costillas marcadas. Parecía una persona famélica o quizá con una anorexia extrema, pero a escala de gigante. Retrocedí un poco más y mi bota se hundió en algo. Bajé la vista y vi un amasijo de carne sanguinolenta bajo mi bota. Era la mitad de una mano humana, con una alianza en la base de un dedo al que le faltaba la punta. Era la mano de Javier. Entonces oí lo que podría haberse confundido con el viento doblegando aquellos altos árboles. Era esa cosa la que hacía el ruido. Dio una larga zancada en mi dirección. La horrible brecha de su sonrisa goteaba hilos de saliva. Expectante, corrí. Los latidos de mi corazón retumbaban en mis oídos mientras huía. La adrenalina bombeaba por mis venas mientras corría más adentro del denso bosque, alejándome de aquel gigante espantoso. Las ramas me arañaban la cara y se enganchaban en mis vaqueros. Pronto pasé junto a jirones de ropa, astillas de hueso y mechones de pelo. Pasé corriendo junto a falanges descarnadas e incluso un fémur sin nada de carne. Todo lo que quedaba de Javier eran las partes no comestibles. Iba a morir en ese bosque. Reduje la velocidad cuando vi movimiento a lo lejos. 2 figuras desnudas, esbeltas, absurdamente altas y terriblemente deformes, acechaban en el bosque con los mismos ojos blancos, anchos y saltones y sonrisas horrendas. Aún no me habían visto. El corazón me latía tan fuerte que temí que pudieran oírlo. Miré hacia atrás y vi aquella cosa de miembros largos avanzando.
Estaba atrapado. Mi única oportunidad era esconderme. Exploré la zona frenéticamente y encontré un árbol de tronco ancho que parecía podrido y hueco cerca de las raíces. Parecía la mejor opción, así que corrí hacia él y me metí a presión en la base hueca, ignorando el desgarro de mi chaqueta y el ardor de la piel al rasparme. Contuve la respiración y esperé tan quieto y en silencio como pude. Unos minutos después, el crujido de ramitas y hojas aplastadas se acercó. Observé a través de una grieta en la corteza mientras el pánico inundaba mi mente. Aquella extraña vocalización volvió a sonar, seguida de otra voz desde más adentro del bosque. Se estaban comunicando. Se oyeron otros sonidos guturales y chirriantes antes de que oyera las pisadas continuar, haciéndose cada vez más silenciosas a medida que se adentraban en el bosque. Exhalé un suspiro de alivio, pero entonces la visión del bosque quedó bloqueada por una cara larga y espantosa. Una de esas cosas se había agachado para mirar por la abertura y ahora me miraba directamente a solo 30 centímetros de distancia. Era enorme, medía el doble que mi propia cabeza. Aquellos ojos lechosos y blancos se clavaron en mí y estuve seguro de que esos eran mis últimos momentos. La sonrisa babeante de la criatura tembló e inclinó la cabeza ligeramente hacia un lado. Tras unos segundos de recuperarme del horror de su presencia, comprendí que no me estaba viendo en absoluto. Era ciego. Su aliento era pútrido y olía a carroña. Jadeaba a través de aquellos dientes pequeños y afilados y me observaba con sus ojos ciegos durante unos minutos, pero finalmente se irguió y desapareció de mi vista. Escuché el crujido de las hojas mientras se alejaba hacia alguna otra sección del vasto bosque. Permanecí en el hueco de aquel tronco quizá durante una hora antes de atreverme a asomarme. Se habían ido. Tuve cuidado de no hacer ruido mientras desandaba el camino lo mejor que pude. Temía haberme perdido y estar adentrándome aún más hacia aquellas cosas enormes, pero pronto la ladera de la montaña se hizo visible entre las hojas. Había vuelto a la zona donde encontré la mano amputada y destrozada de Javier, pero ya no estaba. El móvil tampoco, ni los dientes. No quedaba nada de mi amigo. Salí del valle y emprendí el regreso, mientras no dejaba de llamar a los guardabosques y a la policía local. Para cuando llegué al coche, estaba rodeado de coches patrulla y una ambulancia. Agentes, guardas y sanitarios pululaban por allí y todos estaban ansiosos por interrogarme. Les expliqué lo que había ocurrido. La policía se mostró escéptica, al igual que los sanitarios y los guardabosques, pero un viejo y curtido guardabosques llamado Bob me llevó aparte después de que tomaran declaración. Bob me miró con remordimiento, luego miró hacia el mar de árboles y habló. Mi abuelo me contaba una leyenda cuando era niño, una que me aterrorizaba, una que juraba que era real. La historia de la gente estirada de los Apalaches. Era un cuento antiguo sobre una familia que cayó en una cueva y quedó atrapada hace muchísimo tiempo. El incesto y la evolución los mantuvieron con vida. A los niños, con las extremidades más largas, los dejaban vivir. Los demás servían de alimento. La evolución en la cueva les quitó la vista, pero la cría selectiva fue aumentando su estatura poco a poco
con cada nueva generación. Yo quería creer que solo era un cuento de miedo para asustar a los niños. Nunca quise creerle cuando decía que en su juventud vio a uno de ellos en la boca de una cueva oculta. Nunca quise creer que fueran reales. Los ojos de Bob se abrieron de par en par y su voz tembló de miedo mientras continuaba, o que con el tiempo pudieran crecer lo suficiente como para salir. En lo más profundo de los Apalaches, la noche de Halloween tiene sus propias reglas. He vivido toda mi vida en una cañada en las afueras del condado de Wyoming, Virginia Occidental, en lo más recóndito de las montañas Apalaches. Es un lugar tan remoto que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existe en el mapa, solo un puñado de familias y unos bosques densos e implacables. Este lugar no tiene barrios, no tiene aceras y, desde luego, no tiene niños pidiendo dulces en Halloween. Aquí, Halloween no es una fiesta, es una prueba. Mi familia y las otras que han vivido aquí el tiempo suficiente para saberlo, sigue una serie de reglas en la noche de Halloween. No es tradición ni superstición, es supervivencia. Aquellos que no siguieron las reglas no vivieron para contarlo. Nuestras reglas no se limitan a mantener las puertas cerradas o evitar lugares oscuros. Son específicas con razones arraigadas en sucesos de los que no hablamos. Mi padre siempre decía que venían de los tiempos de mi bisabuela, cuando la gente llegó a estas montañas desde Escocia y todavía creía en las antiguas costumbres, ya sean espíritus o algo más que anda por ahí o cosas demasiado viejas para tener nombre. La noche de Halloween aquí siempre ha sido un juego de vida o muerte y cada regla existía para darte la ventaja justa para sobrevivir hasta la mañana. La primera vez que rompí una regla, aprendí por qué existen y nunca lo olvidaré. Cada octubre, sobre la segunda semana, las reglas aparecían en la nevera. Vivíamos según ellas. Mi familia se las tomaba en serio y no solo en plan mantengamos a los niños a salvo. No, estas reglas eran para todos. Rompe una y nos pondrás a todos en peligro. Son estas. Si oyes 3 golpes en la puerta después del atardecer, no respondas. Si oyes un único y fuerte golpe, abre la puerta, pero no mires a quien esté allí. Ofrece una cesta de pan recién horneado y espera oír los pasos, alejándose para cerrar. Si oyes a alguien gritar tu nombre desde el bosque, no respondas. Si ves una figura en la linde del bosque con un sombrero de ala ancha, no la mires más de un segundo. Si oyes cadenas arrastrándose por el suelo, esparce sal en los alféizares de todas las ventanas y en los umbrales de las puertas en menos de 1 minuto. Si una vela arde en la ventana de la vieja cabaña abandonada de los Anderson en la colina, quédate dentro pase lo que pase. Estas reglas no existían sin motivo. Se transmitieron porque habían ocurrido cosas malas, gente desaparecida, gente muerta y sucesos extraños. Así eran las cosas. Recuerdo un año en concreto, hace tiempo, en que la noche de Halloween coincidió con luna llena. El aire se sentía distinto, cargado. Mi padre tenía un don para saber cuándo las cosas se iban a poner feas. Se podía sentir en la cañada, denso en el ambiente, como si algo te respirara en la nuca. Papá nos dijo que hiciéramos todos los preparativos temprano. La sal en las ventanas. Ahora nos indicó, de pie junto a la puerta, con el rostro contraído por la preocupación. No vamos a esperar las cadenas.
Seguí sus órdenes sin rechistar, vertiendo sal a lo largo de cada alféizar y en los umbrales de la puerta principal y la trasera. Mi hermano estaba horneando pan, anticipándose ya a la regla número 2, la que más odiábamos. Era la que nos obligaba a interactuar con lo que fuera que llamaba, con lo que fuera que estaba al otro lado de esa puerta. Nunca supimos quién o qué era, pero sabíamos que si no ofrecías el pan o si te atrevías a mirar, nada bueno pasaría. Al caer la tarde, la casa estaba fortificada. El pan se enfriaba en la encimera, su aroma llenando la cocina. El fuego estaba encendido, ardiendo a fuego lento, y una escopeta del calibre 12 descansaba sobre el regazo de papá, como siempre en Halloween. Isaac, mi hermano pequeño, estaba sentado más cerca de la ventana, mirando hacia afuera de vez en cuando. Faltaban unas 3 horas para el atardecer. Las reglas eran claras. Todo lo malo ocurría después del anochecer. Pero la espera era la peor parte. Cuanto más tiempo pasábamos allí sentados, más ansiosos nos poníamos. ¿Hemos usado suficiente sal este año?, preguntó Isaac en voz baja. Papá no respondió. Se limitó a mirar el fuego, apretando más la escopeta. Aquello fue respuesta suficiente. El primer golpe llegó justo después de oscurecer, un único golpe, lento y deliberado. Isaac y yo nos quedamos helados, mirando la puerta. Papá se levantó, haciéndonos señas para que nos quedáramos atrás, y en silencio. Tragué saliva, el corazón me latía con fuerza en el pecho. Era hora de seguir la regla 2. Sin decir palabra, papá cogió la cesta de pan de la encimera, recién horneado, todavía caliente. Caminó hacia la puerta apoyando una mano en el pomo. Recordad, dijo, con voz baja y firme, no miréis. Abrió la puerta solo lo justo para deslizar la cesta por la rendija, con los ojos fijos en el suelo. El cálido olor del pan se escapó y pude oír un leve arrastrar de pies en el porche. Quien quiera o lo que quiera que fuese, estaba ahí fuera. Vi un parpadeo de movimiento por el rabillo del ojo, una sombra que se alargaba por el porche, pero no me atreví a mirar. Papá sostuvo la cesta, su mano temblando ligeramente. Durante unos segundos no hubo sonido ni movimiento, y entonces unos pasos lentos y pesados que se retiraban del porche. Esperó hasta que se desvanecieron por completo. Luego cerró la puerta en silencio, echando el cerrojo. Isaac soltó un suspiro. ¿Por qué no dejamos el pan fuera desde el principio? ¿Por qué tenemos que esperar el golpe? El rostro de papá estaba pálido y su mirada era dura. Tenemos que esperar el golpe y si no respondemos al golpe entrará. Pensamos que había terminado. Habíamos seguido la regla 2 al pie de la letra y por un momento pareció que todo estaba en calma. Pero aquí nada permanece en calma por mucho tiempo en Halloween. Isaac fue el primero en verlo. Estaba de pie en la linda del bosque, justo donde los árboles se encuentran con el claro. Era alto y delgado. Un sombrero de ala ancha ensombrecía su rostro. No se movía, no hacía ruido, pero estaba allí, observando. Isaac ahogó un grito, señalando. Es él, susurró, con la voz temblorosa. Papá no necesitó preguntar quién. Lo sabía. Todos lo sabíamos. El hombre del sombrero. No lo miréis, espetó papá, ni por más de un segundo.
Eché un vistazo solo lo suficiente para confirmar que estaba allí. Una figura alta y oscura, casi fundiéndose con las sombras de los árboles, pero lo bastante nítida como para helarme la sangre. Aparté la vista rápidamente, con el corazón martilleándome en el pecho. Nos alejamos de las puertas y ventanas de la casa y nos acurrucamos en el salón, con el fuego como única luz. Fuera, el hombre del sombrero permanecía en la linde del bosque, inmóvil, mientras la noche avanzaba. No fue hasta pasada la medianoche que oímos las cadenas. Al principio era un sonido débil, un tintineo metálico que parecía lejano, casi como si pudiera ser el viento. Pero se hizo más fuerte, más cercano, hasta que fue inconfundible. El sonido de cadenas arrastrándose por el suelo rocoso de fuera. La cara de Isaac se puso pálida. Me lanzó una mirada, con los ojos desorbitados por el terror. La sal susurró. Papá asintió con gravedad. Ve a comprobarlo. Me levanté lentamente, intentando controlar el temblor de mis piernas. Rodeé la casa, inspeccionando cada ventana y marco de puerta. Las líneas de sal estaban intactas. Nada las había alterado. Las cadenas seguían arañando el exterior, acercándose cada vez más, pero no nos atrevimos a abrir la puerta, no nos atrevimos a mirar. Nos quedamos dentro sentados, juntos a la luz parpadeante del fuego, escuchando el sonido de las cadenas hasta que las primeras luces del alba se colaron por las ventanas. Habíamos sobrevivido a la noche. El hombre del sombrero se había ido. Las cadenas se habían detenido. Pero mientras la luz de la mañana se filtraba por las contraventanas, miré hacia la vieja cabaña de los Anderson en la colina y allí estaba. Una única vela seguía ardiendo en la ventana. Las reglas son claras. Cuando la vela arde en la cabaña de los Anderson, te quedas dentro, sin excepciones, sin excusas. Incluso con el sol empezando a brillar y los pájaros a piar, la visión de esa vela me llenó de un miedo primario. Tenemos que esperar a que la vela se apague antes de poder salir, antes de que la noche termine de verdad. Y así son las cosas aquí. Las reglas no solo están para ser seguidas, están para mantenerte con vida. Y si eres listo, no haces preguntas. A veces es mejor no saber. El Halloween aquí siempre había sido aterrador, pero el año pasado fue diferente. No era solo la inquietud habitual o la ansiedad normal que venía con la puesta de sol. Casi parecía que las reglas ya no eran suficientes. Mi padre se estaba haciendo mayor, sus movimientos eran más lentos, sus manos un poco menos firmes. Todos lo sabíamos, pero nadie decía nada. Simplemente seguíamos las reglas como siempre, esperando que eso bastara. Pasamos el día preparándolo todo, la sal en las ventanas, el pan horneado, lo de siempre. Isaac y yo estábamos nerviosos, dando vueltas, comprobándolo todo 2 veces. Con mi padre haciéndose mayor, sentíamos una mayor presión por encargarnos nosotros de los preparativos. El cielo se oscureció más rápido de lo habitual. Nubes avanzando desde el oeste, borrando los últimos rayos de sol. Para cuando cayó el crepúsculo, el fuego ardía bajo y la casa estaba a oscuras. Papá estaba sentado en su sitio de siempre junto a la puerta con la escopeta sobre el regazo. La cesta de pan, recién salida del horno, estaba a su lado. Todos esperábamos, con el corazón latiendo con fuerza en el silencio. No dejaba de mirar las ventanas,
esperando ver la figura del sombrero o escuchar el arrastrar de las cadenas. Y entonces llegó un único golpe, fuerte y deliberado. Papá se levantó, como cada año. No os mováis, murmuró, cogiendo la cesta con manos temblorosas. Su rostro estaba pálido, pero su voz era firme. Isaac y yo intercambiamos una mirada nerviosa mientras papá se acercaba a la puerta. Como siempre, fijé la vista en el suelo, concentrándome en el crepitar del fuego, intentando ignorar la sensación de pavor que se había instalado en mi estómago. Abrió la puerta una rendija, lo justo para pasar la cesta sin ver lo que esperaba al otro lado. Pero esta vez algo salió mal. Al inclinarse, papá golpeó la cesta contra el marco de la puerta y perdió el agarre. El pan se cayó, esparciéndose por el porche. El movimiento repentino, el ruido, sin pensar, alcé la vista. Lo miré y lo vi. No era un hombre, no era nada a lo que pudiera ponerle nombre. Estaba encorvado, era demasiado alto para ser humano. Sus extremidades eran anormalmente largas, su piel pálida y tensa sobre unos huesos que sobresalían en ángulos extraños. Su cara estaba hundida, como una calavera cubierta por una piel blanca y tirante, y sus ojos eran salvajes y desorbitados, demasiado abiertos, como si no tuviera párpados. Su boca se abrió de forma antinatural, un agujero negro y abierto que emitió un alarido horrible y ensordecedor. Era un sonido que nunca había oído, como metal raspando contra piedra, pero peor. Se me clavó en el cráneo, haciendo que me zumbaran los oídos y se me nublara la vista. Antes de que pudiera reaccionar, antes incluso de que pudiera gritar, la cosa se abalanzó. Su mano huesuda se disparó, agarrando a mi padre por el cuello, en un movimiento aterradoramente rápido. Lo arrancó del porche de un tirón, arrastrándolo hacia el bosque. El sonido de su cuerpo raspando contra el suelo, sus gritos ahogados y el horrible alarido de la criatura se fundieron en una escena de puro terror. Isaac fue el primero en gritar. Yo estaba paralizado, mi mente incapaz de comprender lo que acababa de suceder, pero el grito de Isaac me devolvió a la realidad. ¡Papá!, gritó Isaac, corriendo hacia la puerta. Lo seguí, con las piernas temblando y el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a salírseme del pecho. Salimos al aire frío de la noche, hacia la linde del bosque, donde todavía podíamos oír los débiles gritos de papá. Pero antes de que pudiéramos dar más de unos pocos pasos, la vi, la vela, una única luz parpadeante en la ventana de la vieja cabaña de los Anderson. Se me heló la sangre en las venas. Habíamos salido con la vela encendida. Agarré a Isaac del brazo, deteniéndolo en seco. «Espera», susurré, con la voz temblorosa. La cabaña. Como si respondiera a una señal, la puerta de la cabaña se abrió de golpe con un estruendo, como si algo invisible estuviera a punto de salir de allí. Algo furioso, algo que no debería haber sido despertado. «Tenemos que irnos», grité, arrastrando a Isaac de vuelta a nuestra casa. Entramos a toda prisa, cerrando la puerta de un portazo. Eché el cerrojo. Mis manos temblaban tanto que apenas podía girar la llave. La escopeta seguía en el suelo junto a la silla de papá, pero parecía inútil. ¿De qué serviría contra algo así? Pero la noche estaba lejos de terminar. Nos acurrucamos en el salón, aterrorizados, esperando que se rompiera la siguiente regla. Isaac lloraba, con las manos temblando mientras intentaba calmar su respiración,
Miré fijamente la puerta, esperando que algo la derribara en cualquier momento. Luego vinieron las cadenas. Las oímos resonar en el suelo, arrastrándose cada vez más. Cerca. Agarré la bolsa de sal, preparándome para volver a comprobar las líneas que habíamos puesto antes. Las cadenas se arrastraron hasta la misma puerta principal, el tintineo metálico resonando en el silencio. Podía oírlo justo fuera, raspando contra los escalones de madera del porche, pero sabía que la sal aguantaría. Siempre lo hacía, o eso creía. Isaac fue el primero en darse cuenta. Habíamos olvidado renovar la sal del umbral de la puerta principal después de salir. El viento de la puerta abierta había deshecho nuestra línea de sal. Justo cuando iba a correr hacia la puerta para poner más, oí las cadenas y un crujido contra la madera. Sonaba como si un gran peso se estuviera apoyando lentamente contra ella. Supe que no teníamos tiempo. Empecé a retroceder, haciéndole señas a Isaac para que fuera al dormitorio. Isaac gritó cuando la puerta se abrió de golpe. Corrimos al dormitorio del fondo con el corazón desbocado y la respiración entrecortada. Rápidamente puse sal frente a la puerta del cuarto y comprobé las ventanas. Está en la casa, susurré. Podía sentirlo, una presencia, algo frío y malévolo, reptando por la casa hacia nosotros. No sé cuánto tiempo esperamos, ni cuánto tiempo escuchamos las cadenas paseándose por nuestra casa. Finalmente las oímos volver a salir. Lentamente salimos del dormitorio y cerramos y aseguramos la puerta principal en silencio. Puse una nueva línea de sal frente a la puerta y suspiré aliviado. Estábamos a salvo por ahora. Y entonces lo oímos de nuevo, un golpe, pero no el golpe único, y no los 3 golpes. Esto era algo nuevo, algo que no encajaba en las reglas. Era un aporreo rápido y frenético, como si lo que estuviera fuera quisiera entrar ya. Se me paró el corazón. Las reglas no cubrían esto. Isaac me miró con los ojos desorbitados por el terror. ¿Qué hacemos? No tenía respuesta. Los golpes se hicieron más fuertes, más desesperados. Las ventanas vibraban en sus marcos y el fuego parpadeaba, proyectando sombras salvajes en las paredes. Lo que fuera que estaba ahí fuera estaba furioso, más furioso que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Solo esperar, susurré, mi voz apenas audible por encima del ruido, esperar a que amanezca. El resto de la noche fue una neblina de terror. Cada minuto parecía una hora, cada sonido hacía que mi corazón diera un vuelco. No dormimos, no nos atrevimos a movernos del salón. Nos acurrucamos juntos frente al fuego, aferrados a la escopeta, como si fuera nuestra última esperanza, y llorando en silencio la pérdida de nuestro padre. Los golpes en la puerta nunca cesaron. Las cadenas fuera de la casa se arrastraban de un lado a otro, un recordatorio constante del horror que esperaba más allá de las paredes. Y durante todo ese tiempo, la vela en la cabaña de los Anderson ardió con fuerza, parpadeando en la distancia como un faro de muerte, pero de alguna manera lo logramos. Cuando las primeras luces del alba despuntaron sobre las montañas, los sonidos cesaron, los golpes pararon, las cadenas enmudecieron, la vela de la cabaña se apagó. Habíamos sobrevivido un año más, a duras penas, pero papá nunca volvió. Halloween en nuestra cañada siempre había sido una prueba, pero el año pasado
no fue suficiente. Romper las reglas le costó la vida a mi padre, y ahora todo es diferente. Y no puedo quitarme la sensación de que este Halloween será peor.